Bueno, muy bien. El tema de hoy, como lo tienen allí, ¿verdad? Es acerca de la famosa pregunta que está allí, ¿no? ¿Destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Todo esto va enmarcado en el tema principal de si Dios mata o no. Entonces el segundo punto que debemos analizar es si realmente Dios destruyó a los de Sodoma y Gomorra por su pecado o no. O si fue o si fue que murieron de muerte natural, o fue una muerte accidental, un desastre natural, o fue el diablo quien los mató. Eso es lo que vamos a analizar hoy a la luz de la Biblia y algunas citas del Espíritu de Profecía, que como sabemos pues son nuestras fuentes de estudio, ¿no? La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica, y el Espíritu de Profecía, nuestro único intérprete autorizado de las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, la historia en relación comienza en Génesis capítulo 18. En el momento que el Señor Jesucristo, aquí bajo el nombre de Jehová, baja a la tierra con dos ángeles principales y se encuentra con Abraham en donde estaba en sus tiendas. Y por supuesto, para dar la noticia de la bendición del embarazo de Sara. Y luego de esta historia, entonces, ya antes de irse, sucede lo que está relatado a partir del versículo 17 del capítulo 18. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí, bueno, una vez más, el verbo está en participio activo. Yo voy a hacer. O no dice lo que voy a permitir, que sería en pasivo, ¿sí? La diferencia verbal nos dice si es Dios quien hace la acción directamente o si es Dios quien permite la acción. Si es Dios quien las hace, es activo. Si es Dios quien lo permite, o sea, no lo hace, pero Él tiene la autoridad y sin embargo no hace nada para evitarlo, sería en participio pasivo. Aquí dice lo que voy a hacer, está en activo. O sea, es Dios quien dice yo lo voy a hacer. Versículo 20 dice: Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo es. O sea, está hablando una vez más en primera persona del singular, ni siquiera está hablando aquí como habló en Génesis 1.26 o en el caso de la Torre de Babel, en el primer caso dijo hagamos, en el segundo caso dijo descendamos y confundamos sus lenguas. Aquí dice en singular, ¿no? Yo voy a hacer, yo descenderé, yo veré si han consumado y si no, lo sabré. Versículo 23, se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Abraham sabía, cuando Dios le dice esto, ¿no? Que el pecado se ha agravado, que voy a descender, entonces ya Abraham sabía que iba el Señor Jesús a destruir, al castigo, al juicio. Entonces él le pregunta: ¿vas a destruir también al justo con el impío? Y comienza aquella intercesión que hace Abraham acerca de la ciudad, pero pensando más bien en, en su sobrino Lot, que él sabía que estaba allí, y de lo cual Abraham se imaginaba que había al menos 50 personas que estaban convertidas al Evangelio a causa de el trabajo que había hecho Lot allí. Y bueno, sin embargo, él comienza a interceder hasta que llega un número del cual se detiene, que es el número de 10, dice allí, versículo 32. No se enoje ahora mi Señor si ya hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10 justos. Y la intercesión que hace Abraham es: bueno, Señor, si hay 45 justos, si hay 20 justos, ¿tú los vas a destruir o vas a perdonar a los demás por estos justos? Entonces, al final, Dios se queda aquí, ¿no? Le dice, Jesús se queda aquí. No la destruiré a la ciudad por amor de los 10. O sea, si hubiese habido 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, toda la ciudad hubiese sido perdonada. Y que terminado aquí, dice el versículo 33, se fue Jehová luego que de haber hablado con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea que aquí quedó pues, ¿no?, la intercesión que hace Abraham por la ciudad, tranquilo y confiado de que el Señor no destruiría la ciudad si habían al menos 10
justos. Y yo creo que Abraham llegó hasta aquí porque él calculaba que seguramente habían más de 10. Al menos 10 almas justas había en Sodoma. Pero lo interesante de esta parte, desde la óptica que estamos estudiándola, es el verbo que se usa, destruirás, ¿no? Y Dios mismo dice, no la destruiré. O sea, no es que Dios corrige. Alguien podría decir, bueno, pero es que Abraham no tenía conocimiento y pensó pues que era Dios quien destruía, y realmente no es Dios quien destruye, sino que Dios permite que destruya, que destruye, que es el diablo. O sea que el diablo destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero entonces aquí dice, el Señor dice, no, no la destruiré. O sea, el Señor no corrige a Abraham, sino que reafirma que él iba con ese propósito de destruir, pero que si había al menos 10 justos, él se detendría. Y bueno, aquí vemos inclusive también, nunca dejamos de asombrarnos de esta historia, de que realmente la paz relativa que se ve en las ciudades, es decir, que la ausencia del castigo divino hacia las ciudades más pecaminosas en el mundo entero, no se debe a que Dios ha muerto, no se debe a que la ley ha sido abolida, no se debe a que las profecías mienten o la Biblia miente, se debe a que hay al menos 10 almas justas en cada una de esas ciudades. Y por amor a esos 10 justos, Dios no ha destruido, por ejemplo, Barcelona, o a Madrid, o a Bogotá, o al Distrito Federal en México, o a Cancún, o alguna ciudad fundamental de Puerto Rico, de Estados Unidos, o a Caracas, o cualquier otra ciudad, pues, que resalte en pecaminosidad. No la ha destruido por los justos, los 10 justos que hay en esa ciudad. Y bueno, vemos allí pues que muchas veces, la mayoría de las veces, totalmente, los impíos no saben que su paz relativa la deben a aquellos a quienes más aborrecen. La deben a aquellos a quienes, si fuera por ellos, los sacarían de la ciudad, los expulsarían, los raerían de la tierra. A aquellos a quienes ellos no toleran, a los justos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucede. Así es la introducción de esta historia, y luego vemos algunas cosas más. Aquí, Elena de White, en el libro Patriarca y Profeta, comentando esta escena, esta parte esta escena de toda esta historia, esta escena número 1, vamos a decirla así, dice lo siguiente: aunque iban en camino como mensajeros de ira, noten, mensajeros de ira, o sea, estos ángeles iban, y Jesús, ¿no? Los ángeles, Jesús y sus 2 ángeles que iban como mensajeros de ira. Sin embargo, antes de ir como mensajeros de ira, se topan con Abraham. Dice aquí, a Abraham, el hombre de la fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Aunque Dios es riguroso para notar la iniquidad y castigar la transgresión, no se complace en la venganza. La obra de la destrucción es una extraña obra, Isaías 28, 21, para el que es infinito en amor. Así que fíjense que esa destrucción de la que menciona Génesis es literal, no es simbólica, no es figurativa, no es poética. Y Elena de White la compara como la extraña obra de la que hablábamos un poco ayer, cuando leíamos Isaías 28.1. O sea, ciertamente no es el deseo del Señor, no se complace, como dice aquí, ¿no? Tomando las palabras de esta cita, Dios no se complace en la venganza. O sea, Él no lo hace con placer, porque complacer, la palabra se complace, es cuando tú haces algo con placer. El Señor no hace la destrucción con placer. Así como un padre cuando castiga a su hijo no lo hace con gusto, disfruta, no. Lo hace muchas veces hasta con dolor. Entonces aquí se compara lo mismo. Y dice que esa obra de destrucción, como no lo hace el Señor con placer, es una extraña obra. Es una extraña obra. O sea, son contados los casos
Es algo que el Señor lo hace porque se ve forzado, porque Él es la vida. Otra cita más adelante del mismo libro dice, antes de descargar sus juicios sobre los transgresores, iría Él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. Entonces aquí resaltamos la expresión juicios, descargar sus juicios. ¿Sí? Los juicios de Dios no son obras del diablo. Eso que venía sobre Sodoma. Bueno, más adelante el siguiente capítulo ya nos habla cuando estos ángeles que han dejado a Abraham llegan a Sodoma. Génesis 19:12 dice, dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar. Esto lo dicen los ángeles después que han entrado a Sodoma, después que Lot los ha visto y los ha hospedado sin saber que eran ángeles, después que los de la ciudad lo han visto, todos los de la ciudad lo vieron desde el más grande hasta el menor, vieron que eran varones hermosos y se despertaron en codicia y fueron hasta la casa de Lot para forzarlos a tener relaciones homosexuales, desde el mayor hasta el menor. Entonces, después que Lot intercede, ofreciéndole sus hijas, estos hombres hacen de mayor violencia. Entonces los ángeles intervienen de forma sobrenatural, hieren de ceguera a todas estas personas, y mientras estaban allí en esa confusión, los ángeles le dicen esto a Lot: ¿tienes alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tengas, sácalo, porque vamos, palabra aquí, versículo 13, vamos a destruir este lugar. Destruir, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces noten que esto es una misión de Jehová. Y estos eran ángeles de Dios, no eran ángeles malignos los que vinieron a esto. De hecho, venían con Jesús. Versículo 16, deteniéndose él, o sea, Lot, yendo más lento de lo normal, tardándose Lot, indeciso Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Esta misericordia que enfatiza aquí el versículo se refiere, esta es la respuesta a la intercesión de Abraham. Abraham había intercedido y Dios había dado su palabra: no voy a destruir la ciudad por amor a los 10. Pero ya vemos que no habían 10, porque ¿quiénes fueron los que finalmente salieron? Lot, sus dos hijas, 3, y su esposa, 4. Pero la esposa misma se quedó a mitad de camino, o sea que realmente justos eran 3 nada más. No había siquiera 10. Por eso es que Dios no perdonó la ciudad, pero perdonó a los justos. Y aún si somos aún más estrictos, ni aún las mismas hijas eran del todo justas, como sabemos pues cómo termina la historia. Entonces, bueno, esto fue respuesta a la intercesión de Abraham. El Señor lo saca casi que obligado de Sodoma, lo pone fuera de la ciudad y viene entonces la destrucción, ¿no? Versículo 24, entonces llovió de Jehová sobre Sodoma. Esto es claro en la Biblia: llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces, aquí es muy claro la Biblia: el fuego, el azufre, vino de parte de Dios. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces aquí vemos que el castigo vino de parte de Jehová. Destruyó no solamente las ciudades, no solamente al fruto de la tierra, sino que también destruyó a sus moradores. A los moradores que se les había dado oportunidad hasta ese último momento. Porque ¿cómo conocieron los ángeles que habían pasado el límite de la paciencia? Bueno, cuando quisieron tomar por la fuerza a los ángeles para violarlos homosexualmente.
O sea, querían obligarlos a tener relaciones homosexuales. Obligarlos, repito, a tener relaciones homosexuales. Y eso fue el límite. Cuando cruzaron ese límite, entonces fue cuando llovió del cielo fuego y azufre. Y esto, bueno, yo creo que muchos países ya están llegando a este punto, ¿no? Están obligando a sus habitantes a ser homosexuales. ¿Y cómo lo hacen? Cuando se habla de obligar, estamos hablando de leyes. Porque evidentemente homosexuales, bueno, aquí lo tenemos, la evidencia bíblica, siempre ha habido. Y siempre me refiero en el sentido, desde que entró el pecado en el mundo, en que entraron las desviaciones, ese pecado ha estado en el mundo. El primer pecado fue el pecado de la poligamia, que está emparentado con esto. Y Sodoma, bueno, estamos hablando del tiempo de Abraham, o sea que la homosexualidad tiene años, milenios de existir. Pero, y no fue que aquí, cuando vino este castigo, la homosexualidad se erradicó de la tierra. No, siempre hubieron homosexuales después de todo esto. Pero, ¿por qué Dios actuó aquí? Bueno, porque cruzaron el límite, como lo acabamos de leer, el límite de la paciencia. ¿Y cuál fue el límite? Querer obligar a los justos por la fuerza a ser homosexuales. Esas son leyes. Leyes que obligan a ser homosexual. Y eso es lo que estamos viviendo en muchos países del mundo. Por lo menos aquí en España estamos entrando en ese límite. Estamos rozando este límite porque se están haciendo cada vez más fuertes y más leyes para prácticamente obligar a las personas a ser homosexuales desde niños, desde la escuela. Entonces ya nos estamos acercando a este punto. Y tenemos que entender esta historia, porque el Señor Jesús dijo que el mundo sería como en los días de Lot, justo antes de su segunda venida. O sea que estamos nosotros siendo testigos de que ya se acerca la hora del castigo de las 7 plagas postreras y de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los pioneros muchas profecías se dieron, pero no había leyes obligando a sus ciudadanos a ser homosexuales. Desde pequeño, a obligar a los padres, a obligar a aquellos a ser homosexuales. Entonces estamos siendo testigos de este cumplimiento profético. Por tanto, con más razón, hemos de entender bien esto. Llovió Jehová sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová. Destruyó a los moradores. La mujer de Lot miró atrás, dice el versículo 26. Y se volvió estatua de sal. También fue castigada con la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le había dado, los ángeles, o Dios por medio de los ángeles le había dado la instrucción que decía: no miren detrás de ustedes. Vayan hacia adelante, no miren detrás de ustedes. O sea, no podía ni siquiera voltear a mirar hacia Sodoma o hacia Gomorra. Tenían que poner su mirada hacia las montañas, no mirar hacia la ciudad. Por andar desviando su mirada hacia la ciudad, hacia los bienes que estaba perdiendo, porque acuérdense que Lot se apartó de Abraham por problemas económicos, por problemas de bienes, porque no alcanzaba el espacio para ambos. Entonces, ¿qué hizo Lot? Se fue buscando la llanura y se fue acercando cada vez más hacia Sodoma, buscando bienes materiales. Y alcanzó bastantes bienes materiales. Pero todos los perdió todos. Y eso era el dolor y el sentimiento de descontento para con Dios de parte de la mujer de Lot, que se representa en que ella miró hacia atrás. Desconsolada, miró hacia atrás, despreciando la salvación que Dios le estaba dando,
viendo todos los bienes que estaba dejando allí en Sodoma, molesta con Dios. Entonces, bueno, se mostró que ya realmente su corazón estaba en Sodoma y no con Dios. Entonces, Dios la dejó en Sodoma, se volvió estatua de sal. Versículo 29 dice, así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Se acordó Dios de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea que, una vez más, esta misericordia hacia Lot fue por la intercesión de Abraham. Este versículo además dice que Dios destruyó a las ciudades de la llanura. O sea, no hay ningún versículo que nos haga pensar otra cosa. Todos atribuyen a Dios la causa de la destrucción. Los profetas, o sea, los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, habla del tiempo del fin bajo la figura de los dos eventos que hemos estudiado, el del diluvio y el de Sodoma. Dice, segunda de Pedro 2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Entonces Dios no perdonó a los ángeles. Versículo 5, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, Dios no perdonó, Dios trajo el diluvio. Versículo 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. O sea, Dios también condenó por destrucción, destruyó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los píos, a los justos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Entonces, note que aquí habla de los ángeles en el cielo, de los ángeles caídos, del mundo antediluviano, del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y también habla del castigo venidero, del día del juicio. Y habla de un tormento. Ese tormento ya sabemos que no será eterno, pero habrá un tormento de parte de Dios. Bueno, Ellen White dice lo siguiente, Padre que profeta, hablando de la destrucción. De repente, como un trueno en el cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor, ya lo dice la Biblia, pero aquí lo reafirma, el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer, que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo de la conflagración ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno. Y el hermoso valle de Sidín se convirtió en un desierto, un sitio que jamás había de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga el pecado. O sea, todavía sigue ese lugar, esa ciudad, sin ser reconstruida. Todavía, dice la palabra, dice el Señor Jesús, todavía queda un castigo para Sodoma. Mateo 11:24 dice, por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Es decir, que todavía el Señor advierte que viene un castigo futuro a la tierra de Sodoma, pero que será más suave ese castigo a ellos que el castigo que le vendría a las ciudades de Jerusalén. O sea que las ciudades de Jerusalén, del tiempo de Cristo, recibirán un castigo mayor, un tormento mayor que el que va a recibir Sodoma. ¿Por qué? Porque en Sodoma no vino Jesucristo en carne de pecado, no vivió 3 años y medio y no fue rechazado en ese contexto. Fue rechazado ciertamente al rechazar a Lot y el mensaje. Pero Lot no es Cristo. En cambio, Jerusalén se hizo culpable de un pecado aún mayor. Al tener entre ellos al Hijo de Dios, al mismo Hijo literal de Dios, y haberlo rechazado.
hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. Porque si Dios no castiga, entonces ¿para qué nos separamos? El mensaje del cuarto ángel, el mensaje de Apocalipsis 18 justo dice eso. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y no recibas de sus plagas. Pero si Dios no castiga, si Dios no ejecuta el juicio sobre el pecador, entonces ¿por qué separarnos de Babilonia? ¿Por qué separarnos del mundo? Igual no vamos a ser castigados. Igual, como dicen algunos adventistas hoy día, igual no nos vamos a perder. Pero no es así. La Biblia es muy clara para que sea pues mal entendida. Entonces, bueno, de todo lo que hemos leído, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía en relación al caso de Sodoma, no queda otra conclusión que el hecho de que Dios sí destruyó, castigó y destruyó a los habitantes de Sodoma y Gomorra por su pecado. Y el fuego los castigó con fuego y azufre. Y este fuego y azufre vino de parte de Dios del cielo. Fue el Señor Jesús con sus ángeles, ángeles divinos, ángeles de Dios, no ángeles rebeldes, ángeles de Dios, quienes vinieron a comprobar la situación y a ejecutar el juicio de destrucción. La paga del pecado es muerte, y esta muerte la ejecuta Dios, Dios mismo. Entonces, bueno, pasamos al momento de comentarios y preguntas sobre el tema, si quedan, si hay, para profundizar pues entonces en lo que hemos estudiado en esta mañana. Hermano José Daniel quiere hablar. Hermano José Daniel, esta es tu oportunidad para que nos hables. Hermano José Daniel. Sí, es que estaba poniendo, es que yo tengo un problema en el computador que pongo doble silenciador. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Buenos días. Sí, eso está en y su, sí, su palabra que esto, todo, todas las cosas de él y su santa ley de él. Y lo único que queda es con amor, pero con autoridad. Obedecer a Él solamente. Es lo único que Él ofrece de corazón, porque Él es justo y verdadero. Amén. Gracias, hermano José Daniel, por tu intervención. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Gracias por el tema, pastor. Por lo menos a mí me ha aclarado muchas dudas y sigo, como usted dice, como buen veriano, anotando todo y siguiendo repasando nuevamente, pero está claro todo. Gracias por el tiempo. Gracias porque el Señor le da luz y que Dios le siga dando más luz para que nos siga instruyendo a nosotros a buscar estas verdades. Que Dios les bendiga junto a su familia. Amén. Gracias, hermano.
Bueno, si no hay preguntas y o comentarios, entonces terminemos con una oración.